bienvenidos todos y todas los que estáis, los que no estáis también, los que veáis después el vídeo. Hoy la conferencia trata sobre sanación vibracional y las frecuencias sagradas para la armonización energética. Este soy yo, es mi experiencia dentro del mundo de las energías, de la consciencia. Durante más de 20 años he estado investigando y aprendiendo sobre temas diversos, Reiki, consciencia, diferentes coaching y sobre todo también el mundo de la empresa, que ya en otra ocasión hablaremos, donde pues, he tenido la gran suerte también de participar en multinacionales, en diferentes empresas, desde apertura de mercados, viajar por América Latina, por muchos países, y me ha dado pues un bagaje cultural y de experiencia que es el que quiero compartir con vosotros. Hoy, como decía, vamos a hablar de vibración y como veis en esta transparencia, todos somos vibración. Esto que veis aquí, vibración, luz y forma, es mi forma de entender la creación. Érase una vez la vibración, la figura masculina o la parte masculina de lo divino, érase otra parte que era la luz, que de alguna forma incubó o dio calor o dio luz a esa parte de vibración, y de ahí salió esa forma, ese mundo, esos mundos, ese universo, ese ser humano. Las religiones lo llaman a veces la Trinidad, pero realmente para mí, expandiéndolo a un mundo mayor, más universal, más cósmico, creo que es esas tres partes que componen todos los universos. Desde los albores de la humanidad la música ha sido muy importante. Veréis que en todas las tribus, sobre todo las ancestrales, he tenido la suerte de compartir en México, en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en muchos otros lugares. La música siempre es parte del hombre, es parte, sobre todo la música de percusión, de los tambores, de lo que nos conecta de alguna forma con la tierra, con esa parte nuestra más ancestral. Pensad que antes comentábamos aquí que llevamos una vida muy estresada, muy de ciudad, muy de viviendas, muy de hipotecas, muy de prisas, muy de todo, y lo que hace el ser humano es desconectarse de alguna forma de lo que es su esencia, de su conexión con lo divino por un lado y lo humano por otro. Como decían antiguamente, el conectar o dad a Dios lo que es de Dios y a la tierra o a César lo que es de César. O sea, no se puede estar en una nube, pero tampoco podemos estar en una pura conexión con lo material. Tenemos que tener un equilibrio entre nosotros, tenemos que tener un balance entre lo divino y lo humano. Si perdemos nuestra conexión con quien somos, no va a funcionar, pero si tampoco somos conscientes de que estamos en un planeta que es 3D, que tenemos una serie de requerimientos, una serie de conexiones, una serie de experiencias que tenemos que vivir, tampoco va a funcionar. La música, como decía, hace 5.000 años en Egipto se desarrolló una sanación armónica. Todo el mundo habla muchas veces de las pirámides y veréis muchos vídeos en los que de alguna forma se habla de que las piedras, cómo levantaron, cómo no levantaron. Bueno, es una teoría, pero yo estoy convencido que esas piedras fueron levantadas con una vibración, con un sonido. Y hay algún día lo comentaremos en algún otro vídeo posiblemente, hay unos conos de piedra que se han encontrado en Sudáfrica y en algunas otras partes del mundo, que son cónicos y que si los golpeas con un martillo vibran y resuenan como si fuera un gong, como si fuera un cuenco. Se dice la teoría que apuntando dos de estos conos, yo tuve la suerte de ver algunas piedras similares en Teotihuacán, en México, si los apuntas sobre un punto determinado y los haces vibrar a una frecuencia determinada, puedes llegar a levitar, o sea, puedes llegar a levitar la piedra o el objeto que de alguna forma estás enfocando. Esto quiere decir que esta tecnología, o sea, la gente habla de magia, la gente habla de muchos temas, pero realmente para mí es una tecnología antigua que hemos perdido y que estamos recuperando, como podéis ver en muchas culturas. Antiguamente se decía que el nombre del sanador o la labor del sanador era recordar al paciente cómo se llamaba, pero no es cómo se llamaba, como yo me llamo Enrique o Antonio o Charo, o sea, es su nombre vibracional, antiguo. Veréis que muchas personas que están en el mundo espiritual de alguna forma también están cambiándose el nombre. El otro día estábamos con Nung, ¿os acordáis?
saludos desde aquí, y él se cambió también su nombre porque de alguna forma, incluso los antiguos, en Galicia hay un sitio que se llama Noia, donde hay unas lápidas reliviales, que no hay nadie enterrado, pero se hacían cuando alguien moría en lo terreno y nacía en lo divino. Esto quiere decir que de alguna forma llega un punto en nuestras vidas que tenemos que morir en vida, como decía Nunc también el otro día, y renacer de alguna forma en otra vibración, una vibración mucho más consciente. Entonces, si os acordáis también, la Iglesia Católica o la religión cristiana dice que el nombre de Yahvé o el nombre de Dios no se podía pronunciar. Pero quizá no se podía pronunciar porque era en sí una vibración que en el momento que se pronunciaba, de alguna forma rompía o cambiaba algo. El hebreo, por eso son idiomas, o el arameo, otros idiomas antiguos son idiomas muy potentes porque son frecuencias, son realmente, al pronunciarlos, nombres o letras que de alguna forma generan una modificación de los campos etéricos y de la vibración del lugar. Esta teoría hoy en día es moderna, aunque todavía, como veis, en el mundo occidental seguimos luchando entre la medicina tradicional o alopática, la medicina complementaria, cuando para mí ambas deben estar unidas, ambas deben estar juntas. A veces, incluso en este país, o en España, que es mi país, también lo he visto que de alguna forma están quitando, ¿no?, de alguna forma, o eliminando terapias que llevan más de 5.000 años en otros países, como China o en el Oriente, y que funcionan y que de alguna forma no están siendo consideradas de la forma lógica. El solfegio, dentro de lo que os quería contar, son unas frecuencias sagradas antiguas que en el canto gregoriano, que sabéis, alguno de vosotros habéis oído, que supongo que sí, en las iglesias, en las catedrales antiguas, los monjes con esas voces y las resonancias de las catedrales en las que el número phi o el número áureo, la frecuencia sagrada, estaba implícita en sus medidas, conseguían resonar y cambiar el estado de ánimo de muchas de las personas que se encontraban allí. Entonces, estas frecuencias, en la voz que tenían ellos, funcionaban, aunque nadie supiera, pero investigando, algunas personas investigaron y se dieron cuenta de que, como este hombre, Joseph Puleo, vieron que había unas frecuencias que, como tonos, podían cambiar o armonizar los chakras o centros energéticos que todo ser humano tiene, aunque no los veamos. Se decía que cuando se cantaban estos cantos se impartía una bendición, y de alguna forma, probadlo. En Silo, en España, por ejemplo, Santo Domingo de Silo, si habéis ido, y algunos otros podéis escucharlo en modo real y veréis cómo vuestro estado de ánimo, vuestro estado vibracional cambia de una forma drástica. Y tiene que ver no solamente con las frecuencias que ellos están emitiendo, con la voz, que es el mejor instrumento, sino con la resonancia del lugar, que está hecha en base a la geometría sagrada, a la proporción o el número áureo. ¿Qué es el solfegio? Son arquetipos de manifestación. Cuando hablamos de un arquetipo, estamos hablando de un símbolo, de una geometría, que puede ser tanto física como puede ser etérica. Y se creía que cuando se cantaban estos cantos se impartía una bendición, y curiosamente las notas musicales, no sé si muchos lo sabéis, vienen del do, re, mi, fa, sol, la, si, vienen de un himno a San Juan Bautista, que os voy a contar ahora mismo, en el cual las primeras sílabas de cada palabra eran las que comenzaban por estas notas musicales. Como decía, esta música liberaba algo dentro del cuerpo y se descubría que, bueno, pues, que de alguna forma cambiaban y tenían algo que ver con nuestra... Hoy está de moda mucho el DNA o el ADN, ¿no? Y veis que ya nuestros científicos están empezando a tocar, a clonar. Pues mucho de esto se hace a través de la vibración, o sea, a una célula se le puede impregnar con una nota determinada, con una vibración determinada y hacer que cambie su frecuencia, que cambie su manifestación en la Tierra. Aquí veis que es muy interesante que los números de las notas musicales derivan de este poema, que era un himno a San Juan el Bautista, que casualmente ahora mismo estamos justo hoy, 21 de junio, estamos en el equinoccio, y la noche de San Juan, casualmente, será en 2 días, que es una fecha importante. Entonces, bueno, pues las frases en latín de este himno sonaban así: ut quentat laxis resonare fibris, mira gestorum, el famuli tuorum solvi polluti labi reatum sante Johannes.
Y los monjes de la antigüedad cantaban a capela este himno sagrado. A capela es sin ningún tipo de instrumento. Veréis aquí que el ut es el equivalente al do actual, no se llamaba do, sino se llamaba ut. Y aquí tenéis la traducción en español, que es para que puedan cantar de los milagros los siervos tuyos, a pleno pulmón San Juan disuelve los pecados, labios impuros. Cosa interesante, como veis, o sea, en la antigüedad ya sí sabían, y creo que es de todo sabido, como Leonardo da Vinci y muchos otros científicos, poetas, artistas, que había unos códigos antiguos que hoy en día tristemente hemos perdido. Si veis las 6 frecuencias principales, sería el ut o el do. El 396 es una frecuencia para liberar el miedo y la culpabilidad. El re, frecuencia para deshacer las situaciones y facilitar los cambios. El mi, el 528, que habréis escuchado quizá más, después haremos una meditación del 528, es una frecuencia tan potente que puede llegar, dicen, a reparar el ADN. Hay un experimento que vi hace ya tiempo en internet, que una persona se subía a una montaña cerca del mar, un mar donde en la playa tenía muchísima contaminación, y enfocando un altavoz gigante sobre la playa y solamente vibrando esta frecuencia de 528, creo que a las 8 horas o las 12 horas consiguió disolver toda la polución, toda la contaminación que estaba en este mar. Lo cual quiere decir que sí que el agua que nos compone, ahora veremos alguna parte de investigación de Masaru Emoto, somos 70% creo que es agua, entonces, y ese agua compone, nuestras emociones están basadas en ese agua. Si realmente ese agua se mueve a través de una vibración determinada, puede cambiar no solo nuestro estado de ánimo, sino nuestra salud de una forma muy rápida. El Fa, que tiene que ver con el corazón, la reconexión y el equilibrio. El Sol, la frecuencia para despertar la intuición. Y el La, para devolver al orden espiritual y despertar la intuición. Estas frecuencias, ahora que veremos más tarde, van de abajo arriba. O sea, el Do o el Ut sería nuestro chakra raíz. Y el La, o el, bueno, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, sería nuestro tercer ojo. A partir de ahí, lo que podemos hacer, incluso como músicos, a veces los que sean músicos, es que si yo compongo una música en una nota determinada, ya puedo saber que estoy actuando. Por ejemplo, en Re estoy trabajando con las emociones, en Fa estoy trabajando con el amor, con el corazón, en Do estoy trabajando con mi anclaje con la tierra, con aquello que me hace resonar, con aquello que me hace generar abundancia, con la madre. Y si nos vamos al Si, ya estamos tocando frecuencias, veréis que son cada vez más agudas. Siempre se ha hablado, y lo veréis por la naturaleza, que las frecuencias de la naturaleza son graves, son roncas, son bajas, porque las montañas, la tierra, las rocas, de alguna forma son lentas en su formación, son lentas en su manifestación. Pero las notas angélicas son muy agudas, porque están en unas frecuencias que ya se dice tocando la cuarta o la quinta dimensión. Hoy, no sé si sabéis, bueno, estos 3 días, el solsticio tiene que ver en estos días con una fecha, una vibración, una frecuencia en la que los dioses se hacen hombres. En Chile es al revés, pero también y en Argentina y en diciembre el solsticio es cuando los hombres se hacen dioses. O sea, ahora tenemos la gran oportunidad y probarlo de conectar a un nivel con esas frecuencias más altas y que esas frecuencias más altas se manifiesten en nuestras vidas. Podéis hacer rituales, podéis hacer incluso meditaciones y os va a ser mucho más fácil conectar con las frecuencias crísticas, con las frecuencias de los maestros ascendidos. El Re, como decía, el Do anclaba en la materia, el Re de alguna forma nos produce energía para lograr un cambio, trabaja con todas las emociones. Las que escuchéis y seáis mujeres, veréis que todas vuestras tristezas, todos los odios, todos los rencores, todo lo que la mujer tristemente ha padecido se queda en el chakra 2, justo es debajo del ombligo, y notaréis que ahí se abulta, hay problemas a veces con los ovarios, y eso tiene que ver con toda esa tristeza acumulada que lleva siglos. Tristemente a veces se ha generado a través de un malentendimiento de la parte masculina, pero también la mujer a su vez en tiempos pasados de alguna forma hizo lo mismo, ¿no?, con la parte masculina.
Cuando tocamos en re, cuando ponemos una frecuencia de re, vamos a liberar todos esos bloqueos que están en el chakra 2, el chakra de las emociones. El mi, como decía, nuestro plexo solar, nuestra parte de conexión, nuestra reconexión entre el cielo y la tierra, es nuestro centro y es nuestro jara, como dicen, donde perdemos o ganamos energía, que es normalmente amarillo también. Y tiene un proceso muy interesante, como decía, de poder reparar ADN, poder modificar de alguna forma todo aquello que se fue del origen. Nuestro ADN originalmente era puro, era conectado con lo divino y tristemente según fuimos avanzando, según fuimos creciendo, entramos en miedos, entramos en dudas, entramos en separarnos de nuestra conexión. El 528 nos ayuda de alguna forma a esta frecuencia a reconectar con esas frecuencias de origen. Fa, corazón. Veréis también los que tocáis o habéis tenido experiencias con los cuencos tibetanos o los cuencos de cuarzo, que hay unas afinaciones y esos cuencos a veces afinan a Fa, se afinan a Do, se afinan a Re. Eso tiene que ver con que su resonancia de alguna forma, esa resonancia va a ayudarme a reconectar con mis sentimientos, con mi corazón. Se dice que el corazón es nuestro segundo cerebro. Hay estudios, y iremos hablando de esto más adelante, hay un científico que os recomiendo, que se llama Greg Braden, o Greg Braden en inglés, que tiene pruebas, y hay una serie que en Gaia.com que se llama Missing Links, en la que dice que el corazón de alguna forma está conectado, es un cerebro aparte de nuestro cerebro físico. Hay un ejemplo, una historia que os quiero contar, que es muy fuerte, muy emotiva, y es de una niña que de alguna forma tuvo un problema serio de corazón, tuvo que buscar urgentemente un trasplante de corazón, buscaron ese corazón, estamos hablando de una niña de 7-8 años, y a partir del trasplante esa niña empezó a tener sueños, empezó a tener miedos extraños, empezó a sentir que de alguna forma alguien la perseguía y la mataba. La llevaron a psicólogos, psiquiatras, a todo lo que ocurre cuando unos padres no entienden muy bien qué le pasa a su hija, llegaron a la conclusión de decir, oye, ¿y si investigamos quién fue el donante de este corazón? Y de alguna forma lo que realmente descubrieron es que el donante fue una niña de un año más que sí habían asesinado en un bosque por un hombre que corría detrás de ella. Solamente puede ocurrir esto si realmente ese corazón tiene memoria, tiene ya unas células que guardan esa memoria, lo cual es muy interesante. El sol, solve polluti, como decía en latín, nos ayuda a limpiar de toxinas y nos lleva a una vida mucho más saludable, sencilla, limpia las células de radiaciones también electromagnéticas. Estamos en un punto, y ahora mismo habréis escuchado todos, el tema de 5G, que según dicen unos nos van a freír, otros dicen que no, pero tiene toda la pinta de que sí, que hay animales ya, palomas y que se rigen, sabéis que tienen unos imanes o unas orientaciones determinadas que están cayendo, que se están muriendo y se están desorientando. No os voy a hablar de las ballenas, que también lo habéis visto tristemente, pero yo creo que sí, estamos llegando a un punto que electromagnéticamente algo va a cambiar y algo va a pasar. Y si un día todo esto que está basado en Internet y en campos electromagnéticos de alguna forma casca, como decimos aquí, o se funde, creo que vamos a volver un poco a las cavernas, ¿no? Vamos a volver a una civilización bastante más antigua de lo que de alguna forma pensamos todos, ¿no? La está vinculada con la capacidad de ver también a través de las ilusiones de la vida y como método de una apertura también con el espíritu que todo lo abarca. Nos ayuda también a conectar con esa otra parte de conciencia y volver al orden espiritual, la frecuencia de 852. Y también estas serían las 3 frecuencias principales, pero hay otras 3 frecuencias que normalmente no todo el mundo conoce, son todavía más bajas y hay una más alta, que es el 963, que ya sería el modo canal o nuestro chakra corona. Yo tuve la suerte de probar esta 174 en unas ruinas muy especiales en Xochicalco, en México, con un amigo y hermano Francisco, y tuve la suerte de poner este altavoz que estáis escuchando aquí, pegado a una de las ruinas, ese tono, y sentimos como de alguna forma vibraba todo el lugar, o sea, porque ya estaba resonando, eran ruinas muy potentes, y vimos como de alguna forma 174 es un tono muy bajo, que lo que hace es conectar con la Tierra en su modo más básico, y ayudaba a que de alguna forma el lugar viniera. De hecho, a los 5 o 10 minutos vino el cuidador del lugar, nos sonrió, no nos dijo nada, pero permitió que siguiéramos,
pero sí la experiencia fue como muy mágica, ¿no? También. Y bueno, aquí veis también que de alguna forma este que pone amor o love o el 528 tiene que ver mucho con algunas teorías como el Ho Oponopono, que de alguna forma dicen solamente con 4 palabras: lo siento, te amo, perdóname, gracias. Si nosotros enfocamos, o Masaru Emoto, al agua le decimos oye, te amo, te quiero, gracias, eso va a hacer que su frecuencia cristalina, lo vais a ver ahora más adelante, va a cambiar, y de alguna forma cuando bebamos ese agua, cuando impregnemos esa materia con esa frecuencia, nos va a ayudar a reconectar, a recolocar nuestras células, ¿no? La afinación original también es un tema curioso. Todos los músicos, y si algunos habéis probado a afinar los instrumentos, habréis visto que todo está en modo 440. Esta afinación no es normal, no es vibracionalmente acorde a lo que el ser humano y las frecuencias de la Tierra estamos conectados. A partir de ahí se empezó a hablar de la resonancia Schumann o del 432. Probar simplemente, los instrumentos de cuerda es mucho más fácil. Yo tengo un piano, que es cuando hago música, y el piano sí se puede cambiar, porque tiene más o menos un rango un poquito mayor, pero veréis que el hecho de cambiar la afinación, que antes hace la, ahora os enseñaré cómo se afina, a 432 va a hacer que la música cambie, o sea, va a hacer que la resonancia sea muy diferente. Y de hecho Verdi, que fue uno de los que empezó a utilizar esta resonancia en su siglo, cuando vivió, hubo una guerra fuerte contra los teóricos y al final, como ha ocurrido en la vida, no se consiguió y todo se movió hacia 440, pero como sabéis, porque hay una parte del ser humano que no quiere que esto cambie, hay otra parte que sí quiere que esto cambie, y es la lucha eterna entre la luz, la oscuridad, nuestra sombra, nuestra consciencia. Pero si podéis conectar vuestros instrumentos a 432 y veréis la diferencia, ¿no? De hecho, la Tierra, si lo habréis percibido en estos días, ha ido pasando de una frecuencia de 7 hercios, 8 hercios, a una frecuencia crística, que se dice que son los 13, donde ya a partir de ahora estamos en un proceso, se dice, de ascensión, donde la Tierra de alguna forma va a cambiar su estructura, ya está cambiando, por eso veis los terremotos, por eso veis los huracanes. O sea, la Tierra tiene que ajustarse, nos guste o no, y cuanto menos amor tengamos, más cambios va a haber externos. Si la apoyamos con nuestra consciencia, con esa parte de amor y de consciencia, la Tierra, los procesos que va a sufrir como nosotros, como cuando pasamos de niños, adolescentes o adultos, que son necesarios, ella lo tiene que pasar y va a ascender a una vibración superior de conexión, de amor. Por eso es importante generar esa masa crítica de gente consciente, porque de alguna forma vamos a facilitar que lo que todos tememos, que es esos terremotos, esos cambios brutales, ocurran de una forma más fuerte. Esta música que decía es mucho más suave y brillante, da estados de meditación y mucho más de relajación, parece funcionar también mucho mejor el chakra del corazón, que os decía antes, y bueno, pues tiene que ver con ese código de la vida, ¿no? Con ese código genético antiguo. Aquí tenéis un ejemplo para que veáis. Esto se hace en algo que yo me encanta y estoy detrás de experimentarlo, y aquí si podemos hacerlo una vez con Kendra, donde, bueno, doy gracias a Fran y a Antonio por permitirme estar aquí hoy, que es, cogemos un altavoz, le ponemos una membrana fina, y soltamos partículas de arena fina o de limaduras de hierro, y cuando metemos esta frecuencia, esto es lo que ocurre. O sea, si metemos la frecuencia, bueno, lo podéis probar en casa, o sea, coger una tela fina, ponerle arena muy fina o limaduras de hierro a un altavoz grande, un cono, meter una frecuencia con un generador de tonos, que son hasta en los iPhone o en los teléfonos podéis encontrarlos, y veréis que inmediatamente va a generar una estrella, una figura geométrica perfecta, una geometría sagrada. Y si en cambio metemos el 440, veréis que no pasa nada. O sea, se genera algo amorfo, no, sin sentido, sin geometría pura. Esto lo veis aquí, este es el estudio de Masaru Emoto, un japonés que entendió que congelando ya casi cero las gotas de agua, cuando las ponía a vibrar en unas frecuencias de resonancia como las que os estoy contando de solfegio, o incluso les mandaba un mensaje de amor, o sea, en la botella de agua ponerle amor, te amo, te quiero,
Lo que ocurría es que automáticamente generaban también geometrías puras, geometrías sagradas, formas, pentágonos, hexágonos, o sea, los sólidos platónicos, ¿no? Que también algún día hablaremos. Y esta es la afinación, para los que sean músicos, la tercera, si tú lo afinas ya a 432, todo lo que va a ocurrir es que todas las notas musicales automáticamente van a cambiar y se van a ajustar a esa frecuencia primordial. Y cuando toquéis un instrumento vais a ver que las resonancias totalmente cambian. Los chakras, como decía, tienen que ver precisamente con todas estas frecuencias. Y aquí podéis ver desde rojo, que sería el chakra 1, el naranja, chakra 2, 3, el amarillo, 4. Veréis que cada frecuencia tiene que ver con, no solamente con una frecuencia, sino con la parte del corazón, con la parte del plexo, el sacra, nuestros órganos humanos. O sea, antes de enfermar, que la gente le hablas a veces de los chakras y no les suena extraño, los chakras son nuestro campo energético antes. Una enfermedad se genera mucho antes de que la sintamos en el físico, y es por un desorden energético, por una emoción mal llevada, por un bloqueo mental. Entonces, podéis analizar vuestra enfermedad localizando el órgano donde está y sobre esta tabla o sobre alguna otra ver exactamente qué está afectándola. Si es una emoción, si es una envidia, si es celos, si es un enganche, Hay un libro muy interesante de una doctora que os recomiendo, se llama Lise Bourbeau, que es francesa, y se llama Obedece tu cuerpo, en español, donde tenéis una tabla, un diccionario de cada bloqueo mental y emocional de cada enfermedad. Y podéis leerlo y veréis que solamente leyendo podéis entender la enfermedad y posiblemente sin tomar nada a veces se puede sanar. Todo está unido, o sea, los colores, las notas musicales, las frecuencias, las geometrías, las distancias. Antiguamente todo eso se sabía y no se hacía nada, no se construía nada si no era de una forma perfecta. Aquí, como veis, tenéis los chakras también, el deseo sexual, la nota C, el D, como decía, que es la Re, que es el chakra del ombligo, todos el plexo solar, la garganta. Si ponéis una nota aguda, pensad que podéis trabajar sobre la garganta, que es vuestra parte, digamos, de conexión con la comunicación. Podéis, los colores, por eso veis el violeta, también siempre ha sido nuestra conexión con el tercer ojo. A mí me gusta decir, con respeto hacia todas las culturas y las religiones, ¿no?, que las religiones lo saben todo, pero si yo os dijera que miréis, por ejemplo, cuando van los obispos, o los papas, o los cardenales, veréis que normalmente llevan dos copetes, y normalmente suelen ser rojos y violetas. Rojo, control de la tierra, la conexión con la tierra; violeta, conexión con el cielo. Y eso se sabe. Otra cosa es que se comunique, pero de alguna forma todo lo antiguo se sabe. Otra cosa que tristemente, gracias a internet por lo menos podemos tener más información, se va dando a conocer. Pero el violeta, otros habéis escuchado de Saint Germain, la llama violeta, y también os diría una cosa interesante: ¿por qué creéis que las prostitutas, con todos mis respetos hacia ellas, como hacía Jesucristo, ¿no?, ¿por qué creéis que llevan rojo? Porque nos conecta el rojo con la tierra, con la sangre, con lo instintivo. Igual que el violeta, la amatista, nos conecta con nuestra espiritualidad. Y todo es una frecuencia. Si os acordáis de la física de pequeñitos, la longitud de onda de un color rojo es así, o sea, es lenta. Y la frecuencia, si lo veis por un oscilógrafo, os lo podéis ver, y la frecuencia de una frecuencia alta violeta es así, es rápida. Y eso es así, la materia no existe como tal, es una frecuencia muy lenta que nos hace percibirla como materia. Pero realmente, si metes un microscopio de barrido, de los potentes, vas a ver que está hueca, que no existe. Y se ha demostrado ya. Entonces, por eso a veces, cuando hablan la gente de fantasmas o de seres etéricos, lo que estamos hablando es de seres o de frecuencias que están más allá de la frecuencia que un ser humano percibe. Por eso los animales, los perros, pueden escuchar y ver a veces cosas que nosotros no podemos, de alguna forma, porque están desfasados. A mí me gusta decir, es como la radio, el FM. Si yo sintonizo mi frecuencia a 99.2, no voy a escuchar lo que esté ocurriendo a 100.4. Pues a veces, solamente cambiando nuestra percepción interna, podemos acceder a una frecuencia o a una onda de radio, podríamos decir, diferente.
Aquí la foto que os puse al principio, o que está en la presentación, veréis que bueno, es una señora haciendo meditación con las diferentes frecuencias, pero sobre todo tiene una figura que representa el eneagrama. El eneagrama sería, para hablar otro día, fue diseñado, aunque bueno, supongo que todo no está inventado, o la rueda ya no se inventó hace tiempo por Claudio Naranjo, y de alguna forma está considerado como un sistema de identificación de nuestras personalidades. Se dice que hay 9, pero de alguna forma también estas frecuencias de solfegio también tienen que ver con cada uno de ellos. O sea, también podemos activar o conectar de alguna forma con esas personalidades a través de estas frecuencias que os estaba comentando. Y bueno, pues la sanación vibracional que os estaba comentando hoy, la técnica que estoy utilizando en estos momentos y que también estamos utilizando aquí en Kendra, se basa en una mezcla de una experiencia que a lo largo del tiempo he ido percibiendo, que es una mezcla entre lo que antiguamente se llamaba sanación o imposición de manos, que no sé si sabéis, pero que en Inglaterra, que aquí en España todavía se habla mucho de todo esto, en Inglaterra los healers, tú puedes elegir un healer o un sanador o un médico y está pagado por la Seguridad Social. O sea, de alguna forma, tuve la suerte de estar en Inglaterra en muchas ocasiones, en estas zonas, y hay centros que son centros de imposición de manos o de sanación energética, donde tú puedes entrar y al igual que vas a que te den un masaje, pasas a que te pongan las manos simplemente y armonizar. Hoy en día se habla de Reiki, pero Reiki para mí sería como, bueno, lo mismo, pero ya con una serie de simbología determinada. Pero yo creo más en las manos, no en ser canal de alguna forma de esa energía cósmica y de ayudar a estas personas, ¿no? O a la persona que tiene delante, para que esa energía entre, pero no eres tú el que la genera, de alguna forma tú eres canal para ellos, ¿no? Y bueno, pues mezclando esta parte de imposición de manos con estas frecuencias que ya hemos visto de solfegio y con una simbología que yo utilizo hace mucho, tuve la suerte de compartir con José Antonio Portela hace muchos años, que fue el que desarrolló un poco más toda esta parte de los tatuas o geometría sagrada, que son unos símbolos que se encontraban ya hace mucho, incluso en las pirámides. Pues a través de estas frecuencias, a través de esta imposición de manos, a través de estas geometrías sagradas, al trabajar sobre una persona, esto hace que genere una serie de cambios. Pero también os voy a decir, los milagros los generamos nosotros, no se generan fuera. O sea, si yo no hago mis deberes como ser humano, como persona, ciertamente podemos ayudar, podemos canalizar, pero depende de nosotros. La responsabilidad de nuestra enfermedad o de nuestra experiencia recae en nosotros. Cualquier terapeuta, sanador, lo único que hace es ayudar con esa frecuencia para que aquello se potencie. Pero sí que es muy importante que cada uno de nosotros sepa que tenemos que reconectar de alguna forma con esa esencia y con esa responsabilidad nuestra. Me están diciendo por aquí lo del curso, pero bueno, ahora lo contaré. Entonces, otro tema que estoy desarrollando por aquí en Kendra es la reconexión esencial. Realmente para mí la parte de reconexión esencial, digamos, va más allá. ¿Qué es reconexión esencial? Por alguna forma lo que todos sentís ahora mismo, o sea, nos sentimos perdidos, no sabemos qué estamos haciendo, quiero cambiarme de casa, quiero cambiarme de pareja, quiero cambiarme de mí mismo, quiero quitarme del medio, quiero ponerme... O sea, estamos en un punto de cambio brutal y a veces es muy importante saber cuál era nuestro propósito y visión de vida, que casualmente no tiene que ver con un empleo, tiene que ver con un trabajo espiritual, tiene que ver con un propósito que antes de nacer ya traíamos. Haremos otra conferencia más adelante sobre este tema, y un taller, sobre cuál es realmente tu propósito de vida. Si tú sigues tu propósito de vida y encuentras ese camino, de alguna forma tu ser va a ayudarte a sanar cualquier cosa que ocurra en tu vida. Y si te enfocas hacia él, va a ser todavía mucho más potente. La reconexión esencial, en la forma que yo la trabajo, es sentarme con la persona, sentir a esa persona y desde ahí ver cuáles son los bloqueos, qué es lo que le impide de alguna forma ser feliz, qué es lo que le impide de alguna forma reconectar con esa parte más divina, más espiritual, más de amor. Y a partir de ahí se van produciendo cambios, porque la idea no es enseñar nada, es ayudar a recordar al otro cómo era. Todos tenemos unos interruptores como bits, ceros y unos que ya estaban cuando nacimos, pero no todos están abiertos, no todos están conectados, porque si los tuviéramos todos conectados nos fundiríamos al nacer. Por eso nacemos en un mundo mucho más limitado con respecto a nuestro ser, a nuestra consciencia,
o la programación que tenemos, y esos interruptores se van abriendo según los vamos necesitando. Estos momentos de vida que estamos pasando son totalmente vitales y sí que es cierto que ahora mismo se están abriendo más fuertemente y por eso a veces tendréis mareos, tendréis sensaciones muy diversas, incluso físicas, porque ya la energía, yo lo comparo a un cable. Antes podía ser 220 voltios, ahora bajan 1000 voltios. No es lo mismo en un cuerpo aguantar 220 que 1000. Por eso estos interruptores tienen que irse abriendo, tienen que irse conectando para que la energía, que cada vez va a ser más fuerte, fuerte en el sentido de amor, de consciencia, de conexión, podamos soportarla, porque si el planeta va a ascender a una frecuencia mayor, todo aquel que no vibre en esa frecuencia no va a poder estar. No se trata de morir o no morir, sino simplemente de transmutarse. O sea, se transmutará en algo diferente, pero si la Tierra vibra a otro nivel no va a poder estar. Y eso es importante que sintáis eso. Como hay libre albedrío, cada uno vais a poder elegir lo que queráis. Pero entender que el que quiera vibrar en una esencia de amor, de conexión, va a tener que hacer unos cambios. Es como quitar el carbón o quitar el carbón de tu frecuencia. Si yo dijera que somos canales todos, es como tener un tubo de fontanero así grande en el que fluye agua. Y nuestra mente, nuestro ego, sería un carbón, pero si lo metemos en el medio del tubo va a teñir todo aquello que baja. O sea, no es hacerla desaparecer la mente, es simplemente ponerla en un nivel para que no entorpezca o pare o tiña toda nuestra conexión que está bajando, toda esa nueva conexión y nuevos datos que están bajando. Si alguno sentís de vez en cuando un pitido en un oído, puede ser el izquierdo, puede ser el derecho, dependiendo un poco de las polaridades de cada uno, normalmente suele tener que ver con una reprogramación. O sea, vuestro ser está mandando algún tipo de reprogramación para que podáis funcionar de otra forma a partir de ahora. Es completamente normal, no que te esté poniendo sordo o que esté pasando algo, pero tiene que ver con una reprogramación celular y a nivel genético. Y bueno, pues ahora para los que estáis aquí vamos a hacer una meditación de 10 minutos en la que vamos a poner un tono, que es el 528 que hemos hablado antes, y ahí podéis cerrar los ojos, relajaros y entrar en esa conexión con esta frecuencia. Podéis cerrar los ojos, respirar profundamente 3 veces y simplemente sentir la frecuencia. Puede ser que notéis alguna molestia, es normal, y seguir y sentir a vuestro cuerpo.
tal? ¿Cómo se llama? Bien. Muy bien. Como veis, esta es una de las frecuencias, son 10 minutos, normalmente una terapia completa son una hora. Lo que hacemos es 10 minutos cada chakra, cada tono, o sea, subiendo desde abajo hasta el do, re, mi, fa, sol, hasta arriba. Y después de esa hora realmente ya han ocurrido posiblemente muchas cosas, ¿no? Y en algunos casos especiales suelo también meter algunas frecuencias más altas o más bajas, en función de lo que siente la persona. A mí me queda más pequeña la rodilla. Y bueno, pues nada, estos son mis datos, que ya los tenéis. Dar gracias así a Kendra por el espacio. Y bueno, esto es una broma, estábamos hablando del curso y bueno, lo pongo así, en modo abierto. Vamos a hacer un taller el próximo día 27 de julio. Aquí somos así de divertidos y de improvisados. Lo vamos a poner aquí en la presentación, pero bueno, pues no ha habido tiempo por los preparativos. Pero bueno, el próximo 27 de julio haremos un taller en el que vamos a ampliar esto. Es un taller de unas 3 horas en las que hacemos esta parte de teoría un poquito más ampliada. Hacemos toda la sesión de una hora de las frecuencias y también hago un pequeño concierto. Yo toco música que llamo canalizada de las esferas a través de piano, en la que toco con unos instrumentos que ayudan también a reconectar. Entonces también parte del taller es un pequeñito concierto al final para poder meditar sobre las frecuencias que bajen para el grupo de ese día, ¿no? Y bueno, pues nada más, dar las gracias por compartir conmigo hoy, dar las gracias a Fran y a Antonio, por Kendra Live, por permitirme estar aquí hoy, a mi madre que me está escuchando, a mi hija que me está escuchando y a las personas que nos veis. Y lo dicho, gracias, buen camino, como se suele decir en México, y hasta otra.